cardiovascular. La prevalencia mundial de prediabetes se estima más o menos que está entre el 6 al 14%. Y se estima que para el 2019, pues que se estimaba que para el 2019 habían más o menos un pico de pacientes entre 50 y 54 años, más o menos 40 millones de personas en el mundo con diagnóstico de prediabetes. Y teniendo en cuenta esto, entonces se estimaba más o menos que en Colombia hay un porcentaje, hay una prevalencia, perdón, entre el 8 al 10% de prediabetes para el 2019. Y entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Los criterios diagnósticos van a diferir entonces dependiendo de la guía en la que está escrito. La guía ADA, incluyendo la de este año, la del 2021, como lo describe como una terminología de prediabetes, mientras que la OMS lo describe como una hiperglicemia intermedia y la Federación Internacional de Diabetes lo describe como una intolerancia a la glucosa. Entonces, la guiada dice que una glicemia en ayunas entre 100 y 125 es considerada prediabetes, una glicemia postcarga, 2 horas postcarga de 75 gramos de glucosa, se describe entre 140 a 199 como prediabetes, y una hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6,4%. Mientras que la OMS describe, pues no describe como la hemoglobina glicosilada como parte del diagnóstico de la prediabetes, pero sí escriben entonces una glucosa postcarga, igual que la guía ADA, entre 140 y 199, pero ellos describen que la glicemia en ayunas debe estar entre 110 y 125. Y estos dos mismos valores, tanto el de la glicemia en ayunas como el de la glicemia postcarga, son descritos también en la Federación Internacional de Diabetes y estos tampoco incluyen entonces la hemoglobina glicosilada como parte del diagnóstico. La edad avanzada, la residencia en zonas urbanas, el bajo nivel educativo y el IMC elevado en los pacientes que tienen prediabetes son un factor de riesgo como tal para el desarrollo de diabetes, además del solo hecho de tener prediabetes, perdón. Y se estima que hay una tasa de progresión anual de estos pacientes que son prediabéticos a diabetes que varía entre los países. Principalmente, hay una diferencia grande entre los países de altos a bajos ingresos, teniendo en cuenta entonces, por ejemplo, una prevalencia de progresión, una tasa de progresión por año en Estados Unidos de más o menos del 6 al 11%, mientras que en India es del 18%. Y en Colombia tenemos un estimado más o menos del 9% de tasa de progresión anual a diabetes en los pacientes que son diagnosticados como prediabéticos. Pero entonces, como les había dicho, teniendo en cuenta que en Colombia pueden haber entre 500.000 y 5 millones de personas sin diagnóstico de diabetes, entonces, ¿cuál sería el estimado de personas sin diagnóstico de prediabetes? Este estudio, que es un estudio cross-sectional, cogió pacientes entre 18 y 74 años, fueron 30 municipios de la costa atlántica en los cuales se incluyó el departamento de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Fueron 553 participantes y se encontró que había una prevalencia de diabetes desconocida de hasta el 5,1% y que el 27,4% de los participantes tenían intolerancia a la glucosa y que no habían sido diagnosticados. Este otro estudio, publicado en el 2015, fue un estudio observacional longitudinal realizado en Florida Blanca, en Santander, aquí en Colombia. Eran adultos mayores de 35 años, 772 pacientes en total, y que encontraron una prevalencia de diabetes no diagnosticada de hasta 2,5%, parecida al estudio previo, y una incidencia de prediabetes de 7,5 por cada 100 personas año, y ninguna de esas personas había tenido el diagnóstico previamente. Entonces, conociendo esto y sabiendo que la prediabetes se ha asociado con riesgo cardiovascular, como lo muestra este estudio publicado en American Heart Journal, publicado en el 2015, en los cuales cogieron, es un estudio de cohorte, fueron 5.885 participantes entre el año 2000 y 2002, en los cuales se evaluaron
cuáles tenían glicemia en ayunas normal, que fueron 4.955, y 930 pacientes que tenían alteración de la glicemia en ayunas. Excluyeron entonces a los que tenían diabetes mellitus tipo 2 y evaluaron entonces la incidencia de infarto con ondas Q o anormalidades del ST en el electrocardiograma. ¿Y qué se encontró? Se encontró un OR de 1.6 para el desarrollo de infarto en aquellos pacientes que tenían alteración de la glucosa en ayunas. Este otro estudio, publicado en el 2016, lo que quería evaluar era cómo la hiperglicemia se asociaba a desenlaces en pacientes latinoamericanos que tenían infarto agudo de miocardio como tal. Entonces, fue un estudio observacional de cohorte, fue multicéntrico prospectivo, fue realizado en 8 hospitales de Colombia y Ecuador para un total de 439 pacientes con un diagnóstico confirmado de infarto, de los cuales 305, o sea, el 69.5% ya tenían el diagnóstico de prediabetes o diabetes mellitus tipo 2. Entonces aquí podemos ver esta gráfica en la que ya distinguían los pacientes que tenían una glicemia normal, como lo vemos aquí en donde estoy señalando, los pacientes que tenían prediabetes, los pacientes que tenían una diabetes de novo o los pacientes que ya tenían una diabetes conocida. ¿Y qué se encontró? Que la tasa de supervivencia era mucho menor en los pacientes que ya tenían una diabetes conocida, pero que se equiparaba tanto los pacientes que eran prediabéticos como los pacientes con una diabetes de novo, comparado con los que tenían una normoglicemia, siendo por tanto entonces los pacientes que tenían prediabetes una supervivencia menor con los pacientes que no tenían, pues que tenían unas glicemias normales. Entonces, por eso, la guía ADA propone entonces que se deben identificar aquellos pacientes que están con riesgo para iniciar el tratamiento e iniciar un manejo. Entonces, ¿qué dice la guía ADA? La guía ADA de este año nos propone que aquellos pacientes que son asintomáticos, aquellos adultos que tienen un IMC en sobrepeso o que sean obesos, con un IMC mayor de 25, y que tengan al menos uno o más de los siguientes factores de riesgo. Entonces ellos proponen en primer grado, entonces aquellos pacientes, aquellos pacientes que tienen diabetes como antecedente familiar de primer grado, aquellos pacientes que vengan de razas o etnias de alto riesgo, como los afroamericanos, los latinos, aquellos que tengan historia de enfermedad cardiovascular, aquellos con diagnóstico de hipertensión o que estén en tratamiento antihipertensivo, que tengan un HDL menor de 35 y o que tengan triglicéridos mayor de 250, mujeres con síndrome ovario poliquístico, pacientes con inactividad física o aquellos otros pacientes en los que encontremos hallazgos sugestivos de resistencia a la insulina, como acantosis nigricans. Entonces, en estos pacientes se propone que se debería hacer como un test para evaluar entonces la probabilidad de que tengan prediabetes o que tengan un diagnóstico de diabetes como tal. Ellos proponen entonces también una tabla de riesgo en la cual se evalúa. Entonces, evaluamos la edad, dependiendo de esto nos va a dar un puntaje, a mayor edad, mayor es el puntaje, se define si es hombre o mujer. Si es mujer, se pregunta si fue alguna vez diagnosticada con diabetes gestacional, si tiene antecedente de diabetes en la familia, si está en tratamiento para hipertensión arterial, si tiene si realiza alguna actividad física, y dependiendo del peso también nos va a dar un puntaje, como vemos acá, de 1 a 3 puntos. Si el paciente tiene un score de 5 o más, se considera como que tiene un alto riesgo de tener diabetes o prediabetes, por lo tanto requiere entonces un examen para hacer el diagnóstico. Y continuando entonces aquí en la parte de identificación del riesgo, aquí me disculpan, esta imagen quedó aquí pegada. Eh, entonces tenemos una escala, la escala Findrix, es una escala que fue validada en Colombia, en la cual también tenemos como un puntaje como tal, en la cual vamos a evaluar también la del paciente, el índice de masa corporal, la circunferencia del abdomen, que
Estos límites de la circunferencia del abdomen fueron validados en Colombia y se hizo una modificación que son estos que vemos acá, en los cuales tenemos entonces un límite de 94 centímetros en hombres y 90 centímetros en mujeres. También se evalúa si hacen ejercicio, el consumo de frutas o vegetales, el consumo de medicamentos para la presión arterial, si alguna vez había sido diagnosticado con o le habían encontrado la azúcar alta o si hay antecedentes en la familia. Entonces, este Findrix nos va a dar un puntaje de 0 a 14, en los cuales tenemos un bajo a moderado riesgo de tener diabetes en 10 años, más o menos uno a 17%, 15 a 20 el otro puntaje para un alto riesgo, con un riesgo de 33% de diabetes en 10 años, y más de 20 puntos nos va a dar muy alto riesgo, con un riesgo del 50% a 10 años de desarrollar diabetes. Este estudio, como les dije, fue validado en Colombia. En este mismo estudio que les había mostrado anteriormente en Florida Blanca, Santander, en los cuales había 772 pacientes, ellos validaron este score con la modificación del perímetro abdominal para pacientes latinoamericanos. Y ellos encontraron entonces, dependiendo del tertil, entonces lo dividieron en menos de 10 puntos, de 11 a 14 o más de 14. ¿Y cuál era el OR para desarrollar diabetes? Dependiendo entonces del puntaje. Entonces ellos encontraron que había un OR de 5,69 de desarrollar diabetes, estadísticamente significativo cuando tenían mayor de 14 puntos. Y estos eran en pacientes no diabéticos ni prediabéticos. Y en aquellos pacientes que ya eran prediabéticos, entonces el puntaje se dividió en menos de 13, en 13 a 16 y en más de 16, con un HR de 5,31 de aquellos pacientes que ya eran prediabéticos de desarrollar diabetes a 10 años con este score. Entonces, esta revisión colombiana que fue publicada en el 2017 de prediabetes nos propone entonces que en los pacientes deberíamos hacer este score, el score de Findrix, y dividirlo en dos partes, en aquellos que tienen menos de 12 puntos o en aquellos que tienen 12 o más puntos. En aquellos que tienen menos de 12 puntos y que sean menores de 40 años, idealmente entonces deberíamos hacer cambios en el estilo de vida y seguir haciendo este score cada año. En aquellos que tengan que sean igual o mayor de 40 años, yo debería hacer al menos una glicemia en ayunas cada año y evaluar entonces si es normal, seguir entonces cambios en el estilo de vida y seguir con el score de Findrix cada año. Y si la glicemia en ayunas es anormal, yo debería hacer entonces un test de poscarga de 75 gramos. Y ya con esto definiría si tiene el diagnóstico de prediabetes. En aquellos que tienen un Findrix mayor o igual a 12, yo debería hacer entonces cada año una glicemia en ayunas como método de screening. Y si entonces tengo una glicemia en ayunas en las cuales ya está alterada entre 100 y 25, ya haría el diagnóstico de prediabetes, iniciaría pues como la parte del manejo. Y en aquellos que ya tengan mayor de 126, entonces yo ya haría entonces como la parte del diagnóstico y entraría como a la parte del tratamiento de la diabetes como tal. Ese otro score, el score Coldrix, también fue desarrollado en Colombia, un score entonces en los cuales tenemos la edad, vamos a evaluar si el paciente tiene antecedentes familiares de diabetes, si toma medicamentos antihipertensivos y vamos a evaluar el perímetro abdominal con un perímetro abdominal igual, pues con un corte igual que el mencionado previamente en el score del Findrix, menor de 94, pues con un corte de 94 centímetros en hombres y 90 centímetros en mujeres. Y este Coldrix también fue entonces validado en este estudio publicado en el 2016, que les había mencionado previamente, un estudio cross-seccional, fueron 1874 pacientes, como les había dicho, en 30 municipios de departamentos de la costa atlántica, fueron 553 participantes, y lo que hizo fue evaluar entonces como el puntaje de corte de estos. Entonces acordémonos que este score solamente es de menos puntos y el puntaje de corte que se describe como un puntaje mayor de 4 es el que nos va a hablar de que tiene un riesgo de 5 veces de desarrollar la diabetes. Entonces aquí podemos ver que un
con un puntaje de corte de 5 puntos para el desarrollo, pues para tener diabetes tipo 2 en pacientes que no lo sabían. Entonces tiene una sensibilidad de 52% con una especificidad de 77%. Y para el prediabetes, entonces con un punto de corte de 42% de sensibilidad, con un punto de corte de 4 puntos, perdón, con una sensibilidad de 42% y una especificidad de 18%. Entonces, cuando ellos lo comparan con el score de Friedrichs, tanto el original como el modificado, ellos encontraron como una curva ROC con características similares para el desarrollo de diabetes y también con características similares para el desarrollo de prediabetes. Bueno, entonces entrando como un poquito a la parte del manejo, tenemos entonces que la terapia conductual del estilo de vida asociada a una reducción de la ingesta de calorías ha mostrado que puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes hasta en un 58% a 3 años en aquellos pacientes con prediabetes. Se- los, las recomendaciones son más o menos una disminución del peso de 1 a 2 libras por semana para lograr al menos 7% de reducción del peso en 6 meses. La meta de las calorías, la meta de calorías es idealmente una meta que me mantenga el peso que hemos perdido y la actividad física con al menos un consumo de 700 kilocalorías por semana, con una actividad al menos mínimo 3 veces por semana de al menos 10 minutos por sesión, o sea, ese es el mínimo, no deben ser más de 75 minutos de fuerza y debe ser un total de 150 minutos por semana. En cuanto a la parte de la nutrición, entonces tenemos que la dieta mediterránea o una nutrición basada en plantas, como son los granos, las legumbres, el maní, las frutas, los vegetales y un mínimo consumo de comida refinada, ha mostrado una disminución entonces en la progresión a diabetes. Esta revisión sistemática fueron 9 estudios con 307.000 participantes, con 23.544 personas que tenían diabetes incidental. Y en ellos se evaluaron entonces cuál era la adherencia a patrones dietarios basados en plantas, en los cuales había un mayor consumo de alimentos de origen vegetal y un menor consumo o que se excluyera completamente los alimentos de origen animal. ¿Y qué encontraron ellos? Ellos encontraron que tenía un RR completamente a favor de 0,77, que era estadísticamente significativo, con la reducción del riesgo de progresión a diabetes en aquellos participantes que tenían una dieta basada en alimentos de plantas, que es esta que les había mencionado previamente, excluyendo la dieta mediterránea, o sea, de granos hacia abajo. Entonces, como había mencionado, la parte de los cambios del estilo de vida, en la parte del ejercicio, la dieta y la disminución del peso, entonces esta revisión lo que hizo fue evaluar múltiples estudios en los cuales se evaluaba entonces la intervención del estilo de vida, como vemos acá, la intervención del estilo de vida, como que mostraron un HR que era estadísticamente significativo en casi todos los estudios para la disminución del riesgo de progresión a diabetes, incluyendo también entonces como manejo inicial el manejo de la metformina, que es uno de los manejos que más hemos conocido entonces para la prediabetes, siendo incluso el HR mucho menor, o sea, con mejor, pues, o sea, con mejor datos estadísticos en el estilo de vida comparado con la metformina. Entonces aquí podemos ver que no solamente entonces reducía el riesgo de progresión a diabetes, sino que también los cambios en el estilo de vida en estos 4 estudios mostraron que un seguimiento a 30 años había una disminución de los desenlaces MACE, también había una disminución de la mortalidad cardiovascular, que eran estadísticamente significativos a 23 y 30 años, con respecto a no hacer cambios en el estilo de vida en aquellos pacientes que son prediabéticos. Entonces, la metformina y los cambios en el estilo de vida, como les había dicho, claramente en este estudio, que es un estudio viejito del 2002, publicado en el New England Journal, fueron 3.234 pacientes con glicemia en ayunas elevada o que tenían intolerancia a la glucosa descrita como una glicemia postcarga elevada, que no eran diabéticos,
los aleatorizaron a metformina 850 miligramos 2 veces al día según la tolerancia o cambios en el estilo de vida. Y los cambios en el estilo de vida eran como les había dicho previamente. Entonces, una pérdida de peso que tenía que ser de al menos el 7% en los primeros 6 meses y una actividad física de 150 minutos mínimos por semana. Entonces ellos mostraron que la incidencia de diabetes durante los años de seguimiento era mucho mayor en los pacientes que estaban en manejo placebo comparados los de metformina con cambios en el estilo de vida, teniendo en cuenta inclusive que la incidencia de diabetes es menor en los pacientes que estaban con cambios en el estilo de vida comparados con los que tenían metformina. Pero en estos pacientes con metformina se encontró que les iba mejor a aquellos pacientes que tenían un IMC mayor de 35 comparado con el cambio del estilo de vida en aquellos pacientes que tenían eso, o sea, una obesidad grado 2. Y entonces cuando hablamos del mantenimiento de los cambios del estilo de vida y la metformina, hay que tener en cuenta que el mantenimiento de la disminución del peso en aquellos pacientes que hacen cambios en el estilo de vida es algo difícil. Por eso se recomienda entonces muchas veces el uso de metformina en aquellos pacientes con obesidad grado 2. Este estudio, publicado en Lancet, es un estudio del 2009, 2.766 pacientes, con una media de seguimiento de 5,7 años, con un máximo de 10 años de seguimiento. Cogieron 910 pacientes en los cuales se realizó cambios en el estilo de vida. En todos los grupos se implementó entonces intervenciones también en el estilo de vida. ¿Y qué encontraron? Entonces tenemos que, dependiendo de la edad de pacientes, vemos que los cambios en el estilo de vida mostraron una gran disminución en el peso de hasta más o menos 6 kilos, una disminución de 6 kilos, pero que no se mantenía por el tiempo, que aumentaban nuevamente el peso y de ahí sí se mantenía por el tiempo, mientras que los pacientes que estaban con metformina tenían una disminución de más o menos 2 kilogramos, este es en que incluía todas las edades, una reducción de al menos 2 kilogramos y que estos eran mantenidos durante el tiempo. Y obviamente se mostró diferencia en cuanto a la disminución del peso comparado entonces con el placebo, incluyendo la metformina y los cambios en el estilo de vida. Y en cuanto a la incidencia de progresión a diabetes en aquellos pacientes que eran prediabéticos, se encontró entonces que los cambios en el estilo de vida en todos los pacientes, esto incluía a todos los pacientes, no solo, no por edades, sino que esto incluía a todos. Entonces encontró que claramente, como en los estudios previos había mencionado, los cambios en el estilo de vida mostraron una menor incidencia de progresión a diabetes comparado con el placebo. Y la metformina en el rango pues como de la mitad, pero también con menor que el placebo. Entre los otros medicamentos que se han estudiado también entonces para prevenir el riesgo de progresión de diabetes en aquellos pacientes prediabéticos tenemos entonces la carbosa, este estudio aleatorizado placebo controlado multicéntrico, publicado en el 2002, fueron 714 pacientes con intolerancia a la glucosa, en los cuales recibieron entonces a carbosa versus 715 pacientes que estuvieron en manejo placebo. Fue realizado entonces en Canadá, en Austria, Dinamarca, Finlandia, Israel y España, y el desenlace que ellos querían evaluar era cuál era el riesgo de progresión a diabetes. ¿Ellos qué encontraron? Encontraron que aquellos pacientes mayores de 55 años tenían un HDR a favor de la carbosa para disminuir el riesgo de progresión a diabetes. En cuanto al sexo pues fue estadísticamente significativo también la disminución del riesgo de progresión a diabetes tanto en mujeres como en hombres. Y con el IMC también, tanto aquellos que tenían un IMC mayor de 30 como aquellos que tenían un IMC menor de 30. También se mostró que había una disminución del riesgo de progresión de diabetes. Aquí vemos entonces cuando hablamos entonces de la probabilidad del riesgo de progresión a diabetes, entonces vemos que el riesgo de progresión a diabetes es mucho menor durante los días de seguimiento en los pacientes que estaban en manejo con acarbosa, y hay que tener en cuenta que el 19% de los pacientes que estaban con acarbosa versus el 5% presentaron al menos algún evento adverso
durante el tratamiento, siendo el principal entonces los eventos adversos gastrointestinales. Entre estos, las flatulencias hasta en el 9% en los pacientes con acarbosa comparado con el 1% de los pacientes placebo. Este estudio, publicado en el 2017, evaluó entonces el liraglutide como manejo para la prevención de progresión a diabetes en aquellos pacientes prediabéticos. Fue un ensayo placebo controlado doble ciego aleatorizado. Eran adultos prediabéticos que tenían un IMC mayor de 30 o que tenían un IMC mayor de 27 con alguna comorbilidad. Y ellos evaluaron entonces liraglutide 3 miligramos al día versus placebo. Pero ambos grupos se incluyó entonces los cambios en el estilo de vida que incluían entonces, como había mencionado previamente, una actividad física de al menos 150 minutos por semana y una reducción de 500 kilocalorías diarias en la dieta basal de los pacientes. Entonces, cuando evaluaron entonces eh, la, la, la progresión a normoglicemia entre los pacientes que estaban con liraglutide versus placebo, vemos una gran diferencia en que a los 28 semanas de tratamiento con liraglutide, el 70% de los participantes que estaban con liraglutide ya habían logrado una normoglicemia comparado con el 30% de los pacientes que tenían placebo, lo cual se mantuvo durante todo el tiempo de tratamiento hasta las 160 semanas hasta que se paró entonces el manejo con el liraglutide. Cuando hablamos del riesgo de desarrollo de diabetes, también podemos ver que el desarrollo de diabetes en los pacientes que estaban en tratamiento placebo era mucho mayor comparado con los participantes que tenían tratamiento con liraglutide, llegando más o menos al 46% de los pacientes en placebo desarrollaron diabetes a las 160 semanas, mientras que solo el 26% de los pacientes que estaban en manejo con liraglutide desarrollaron diabetes a las 160 semanas. Cuando evaluamos el peso, entonces vemos una pérdida de peso que se mantenía a las 56 semanas de más o menos de 9,2% del peso corporal en aquellos pacientes que recibían liraglutide versus aquellos que recibían placebo, de menos de 3,5%, lo cual se mantuvo entonces también hasta la fecha de finalización del tratamiento, que fueron las 160 semanas. Y cuando hablamos el OR, eh, de desarrollar, perdón, cuando hablamos entonces la cantidad de pacientes, entonces como les había dicho acá, de desarrollar entonces diabetes, vemos que era mucho mayor entonces en aquellos pacientes que estaban en tratamiento entonces con liraglutide, como les había mencionado previamente. Entre los otros medicamentos, entonces, este estudio comparó rosiglitazona y ramipril. Fue un estudio publicado en la revista Diabetes Care, fue publicado en el 2008. Fue un ensayo de 5.269 pacientes a que eran mayores de 30 años, que tenían al menos una alteración de la glicemia en ayunas o tenían una alteración de la glicemia postcarga, pero que no tenían diagnóstico de diabetes como tal. Fueron aleatorizados a recibir ramipril 15 miligramos al día versus placebo y rosiglitazona 8 miligramos al día versus placebo. Lo que ellos querían evaluar entonces era desenlaces cardiorrenales y cardiovasculares. Y también evaluaron entonces la progresión al desarrollo de diabetes. Ellos encontraron que la rosiglitazona había una disminución en la progresión del riesgo de diabetes, que era estadísticamente significativo, con un OR de 0,38, y el ramipril no mostró entonces diferencia en cuanto al desarrollo de diabetes. Cuando evaluaron entonces el componente cardiorrenal, en que encontraron entonces el ramipril, no hubo diferencia en el desarrollo de eventos ni a favor ni en contra. La rosiglitazona se asoció con un mayor riesgo de falla cardíaca congestiva, con un HR de 7, estadísticamente significativo entre 1,6 a 31. Cuando evaluaron entonces la parte renal del componente cardiorrenal, el ramipril no encontró diferencia ni a favor ni en contra. En cuanto a la parte renal, la rosiglitazona sí se encontró a favor
en cuanto a la disminución del componente renal de progresión de albuminuria, de estar, o sea, de no tener microalbuminuria a llegar a microalbuminuria o tener proteinuria. Entre los otros manejos, entonces también se ha estudiado la insulina basal para evaluar entonces los desenlaces cardiovasculares. Este estudio de 12.000, perdón, 537 participantes con riesgo cardiovascular que tenían al menos alteración en la glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa, o que habían sido diagnosticados con diabetes. Se dio entonces glargina versus manejo estándar, más ácidos grasos o placebo, y la meta era lograr unas glicemias en ayunas menores de 95. Más o menos habían 737 pacientes sin diabetes que estuvieron en el grupo de glargina y 719 que estuvieron en el cuidado estándar. ¿Y ellos qué encontraron? Entonces ellos encontraron que el OR de desarrollar diabetes en aquellos pacientes que tenían, pues que no habían sido diagnosticados como diabéticos, pero que tenían al menos alteración de la glucosa en ayunas o en la poscarga, ellos encontraron un OR con una reducción del riesgo en desarrollar diabetes después de haber hecho después de haber hecho como el primer análisis. Cuando hicieron el segundo análisis con la segunda prueba postcarga, encontraron que el OR ya llegaba hasta 1, o sea que se quedaba ahí en la limitación. Y cuando evaluaban entonces el riesgo total de todos los pacientes, encontraron un OR que mostraba una disminución del riesgo de 0,69 y que era estadísticamente significativo. Cuando evaluaron entonces los desenlaces primarios, que era infarto agudo de miocardio no fatal, ACV no fatal o muerte cardiovascular en aquellos pacientes que tenían intolerancia a la glucosa o que tenían una alteración de la glicemia en ayunas postcarga, no encontraron que estuviera a favor de la insulina porque el HR era de 0,99 y no era estadísticamente significativo. Entonces no encontraron que una insulina basal en aquellos pacientes prediabéticos mostrará unos beneficios en cuanto al desarrollo de desenlaces primarios, que fueron estos que fueron los que ellos buscaron, comparado pues con el con el desarrollo de diabetes en los que se encontraron una disminución del riesgo. El Orlistat también es otro de los medicamentos que se ha estudiado. Entonces, este estudio también publicado en Diabetes Care en el 2004. Lo que evaluó fue un estudio prospectivo doble ciego aleatorizado. Fueron 3.305 participantes con IMC mayor de 30. Le evaluaron entonces cambios en el estilo de vida más tratamiento con Orlistat 120 miligramos o que fuera placebo 3 veces al día. 79% de los participantes tenían glicemia normal y el 21% tenían evidencia de intolerancia a la glucosa. El desenlace que querían evaluar era el tiempo de desarrollo de diabetes de nuevo o cuáles eran los cambios en el peso. Entonces, como vemos aquí, en aquellos pacientes que tenían placebo más cambios en el estilo de vida que eran prediabéticos, o en aquellos comparado con los pacientes que estaban en tratamiento con Orlistat y cambios en el estilo de vida que eran prediabéticos, se encontró una incidencia mucho menor de desarrollo de Yo de diabetes diabetes en aquellos que en aquellos que tenían, tenían, en aquellos que en aquellos tenían que tenían entonces entonces Orlistat más Orlistat cambios en el más estilo cambios de en el vida que estilo de eran vida que eran prediabéticos. prediabéticos. Listo. Entonces, cuando evaluaron el Barzantán para evaluar entonces los desenlaces primarios, que fueron los que les había mencionado previamente, ¿qué se encontró? Entonces, la progresión a diabetes se encontró que era estadísticamente significativa menor en aquellos pacientes que estaban con Valsartán, con un HR de 0,86, que era estadísticamente significativo, mientras que en cuanto a los desenlaces cardiovasculares no hubo diferencia entre los pacientes que estaban en Valsartán versus los pacientes placebo. Entonces, para finalizar, entonces teniendo en cuenta todo esto, la ADA tiene como recomendaciones entonces el uso de metformina en aquellos pacientes prediabéticos en los cuales tienen un IMC mayor de 35, pacientes de baja edad, menores de 60 años y aquellas mujeres con diabetes gestacional para disminuir el riesgo de progresión a diabetes. Los otros medicamentos hasta ahora por la FDA no han sido aprobados, pero vemos que muchos de ellos han mostrado beneficio en el riesgo de disminución de desarrollo de diabetes.
Y también hay que tener en cuenta que todos estos pacientes prediabéticos también tienen otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, dislipidemia, que también deben recibir tratamiento para disminuir también entonces la enfermedad cardiovascular de esos pacientes. Entonces, como conclusiones, la prediabetes son niveles de glucosa que no tienen criterios para diabetes, pero son altos para ser considerados normales porque se han asociado con un aumento del riesgo de diabetes y un aumento de enfermedad cardiovascular. Los cambios en el estilo de vida, como les había mencionado, son el pilar del tratamiento, como se vieron en casi todos los estudios, y la metformina se recomienda entonces a que en aquellos pacientes con un IMS mayor de 35, menores de 60 años y en aquellas mujeres con antecedente de diabetes gestacional. Muchas gracias. Muchas gracias por la revisión, Daniel. No sé si alguno de mis compañeros o los profes quieran dar alguna participación. Hola, buenos días para todos. Les habla Carlos Alfonso Willis. Profe, buenos días. Daniel, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos los participantes hoy masivamente. Eh, digamos que quisiera hacer claridad en dos punticos. Primero es que cuando estamos hablando del paciente que tiene prediabetes, incluso con valores desde glucemia de ayunas de 110 miligramos por decilitro o hemoglobina glicada de 6,1, se incrementa también la probabilidad de retinopatía. Esto no solamente lo que mencionaste del riesgo cardiovascular, sino también desde el punto de vista de retinopatía, implica que es por eso que cuando a un paciente se le hace el diagnóstico de diabetes, puede que algunos de ellos ya lleguen con complicaciones establecidas. Y es ahí donde se hace como el interés de poder evaluar tempranamente esta entidad. Sin embargo, la segunda parte de la pregunta o de la intervención es que cuántos de los pacientes con prediabetes progresan a diabetes en el siguiente año, y esto es un valor que puede ser más o menos de un 2 a 4% por año. Puede que hayan unas series gigantes que digan que es el 10%, pero en promedio se acepta que es a un 4% por año de progresión de prediabetes a diabetes. El tercer punto que yo quisiera ratificar acá es que pacientes que tienen glucemia de ayunas entre 100 y 125, que catalogaríamos como prediabéticos, cuando los llevas a una prueba de carga de glucosa con 75 gramos, por lo menos el 10% de ellos podrían salir con una glucemia mayor de 200. Que si bien la prueba de glucemia postcarga tiene una mayor variabilidad, fisiopatológicamente podría hablar más temprano de lo que está sucediendo con el paciente. Ahora, la glucemia de ayuna es la prueba que utilizamos porque en términos generales es la más fácil de realizar. Sin embargo, vale la pena destacar que la sensibilidad de una glicemia de ayunas para el diagnóstico de diabetes estará cercana a un 45%, con una especificidad mayor del 90%, mientras que una prueba de carga de glucosa aumenta un poquito la sensibilidad a un 55% con una especificidad mayor del 90%. Entonces, el otro gran mensaje que quisiera que se llevaran hoy todos es, si usted tiene un paciente con una glucosa de ayunas entre 100 y 125, y especialmente si es mayor de 110, sería muy importante hacerle la prueba de las 2 horas de carga, puesto que ahí podríamos encontrar pacientes que estén por encima de 200, hablándonos de una mayor severidad de la situación del paciente en el control glucémico y una necesidad de una intervención un poco más intensiva. Finalmente, quisiera comentar que ni la rosiglitazona ni la carbosa están disponibles para nuestro medio. Y creo que seguimos apuntando mucho más a primero hacer cambios terapéuticos del estilo de vida, donde hay trabajos que han demostrado que solo caminar 10 minutos después de desayunar, de almorzar y de cenar pueden lograr reducciones en el control glucémico, pre y postprandial, hemoglobina glicada y perfil de lípidos. Intervenciones precisas, sencillas, fáciles de realizar, pueden ayudarnos a que los pacientes logren tener por lo menos un buen tiempo en ese estadio o inclusive se lleguen a regresar. Tan simple como decirle al paciente que si no es obligatorio tomar media mañana, ni media tarde, ni merienda, que desayunar, almorzar y comer es suficiente, y que preferir bebidas no azucaradas, donde el agua con limón, aromática de bolsita, té de bolsita o tinto sin azúcar, ni miel, ni panela, ni endulzante, podrían ser intervenciones muy impactantes en el control glucémico. Ustedes me dirán que habrá una gran controversia entre lo farmacológico y lo no farmacológico,
pero creo que es que desde lo no farmacológico tampoco lo estamos haciendo adecuadamente y creo que por ahí tenemos que insistir muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. ¿Algún otro comentario de los profes? ¿Puedo decir algo? Mi nombre es Jorge Carracal, yo soy médico. eh, un gusto. Aportando lo que dijo el profesor ahorita, pues considero que el manejo farmacológico muchas veces no funciona por la falta a veces de persistencia en los pacientes. A veces no es fácil llevar un manejo farmacológico, hacerse al diario de la aplicación de los medicamentos o la toma de los medicamentos. A veces los pacientes no les es fácil llevar esa regularidad en el tratamiento y por eso muchas veces el tratamiento no es efectivo. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, Daniel, que si les puede recordar, por favor, los valores de la prueba de carga de glucosa para diagnóstico de diabetes. Sí, ya mismo los pongo otra vez. Hola, nuevamente Carlos Alfonso Viles. Les recuerdo que la hemoglobina glicada fue la última prueba que se ingresó dentro de los criterios diagnósticos de diabetes. Que realmente la hemoglobina glicada es una excelente prueba para el seguimiento del paciente diabético, pero recuerden que llega tarde al diagnóstico de la diabetes. Aunque es la prueba que tiene la menor variabilidad, porque realmente si una glicemia en ayunas puede tener un 6-8% de variación, una glucemia postcarga podría tener un 10 a 15% de variación, la hemoglobina glicada tiene cerca del 1% de variación. Eso, las sensibilidades y especificidades que les estaba mencionando era comparado contra el gol estándar de la hemoglobina glicada. Por tanto, estamos partiendo que es la prueba que en teoría debería tener la menor variación y que sería la más adecuada. Sin embargo, recuerden que ninguna prueba en una sola muestra hace diagnóstico de diabetes, excepto que sea un valor de glucemia en ayunas mayor de 200 con los síntomas característicos de la falla de célula beta, de la polidipsia, la poliuria o de la polifagia, la pérdida de peso. Entonces, ninguna prueba es absolutamente única o exacta para hacer el diagnóstico, excepto 200 miligramos por decilitro en glucemia de ayuna más síntomas. O un comentario adicional es que la metformina, si bien también se ha utilizado, fíjense ustedes que se da primero un plazo y dice, primero debió haber hecho cambios terapéuticos del estilo de vida entre 3 a 6 meses. Si lo logró, pues fantástico, porque muy posiblemente no necesita intervención. Si no lo logró, entonces fíjense que por eso no se enfatizan en estos grupos de acción. Mayor de 35 de índice de masa corporal, paciente con antecedente de diabetes gestacional o valores de glicemia en ayunas por encima de 110, tienen los, digamos, mejores valores como para uno decir que en predicción esta intervención sería efectiva. Ahora, si usted a eso le suma que tiene también el antecedente familiar de diabetes, que tiene signos de resistencia a la insulina, que tiene acantosis nigricans, que tiene hipertrigliceridemia, pues es posible que usted tenga más herramientas para tomar esa intervención. Pero yo sigo insistiendo, tenemos que hacer mucho más énfasis en la intervención no farmacológica de manera temprana. Y aprovecho esta oportunidad donde hay tantas personas viéndonos para que desde que un paciente está en índice de masa corporal por encima de 25, 26, recuerden que más o menos un 60-80% ya tienen porcentajes de grasa en rangos de obesidad, aunque el índice de masa corporal esté apenas en sobrepeso. Más del 98% de los pacientes con índice de masa corporal tienen grasa, porcentaje de grasa por encima de los valores de obesidad, pero pacientes con índice de masa corporal calculado por peso y talla entre 25 y 30, 60-80% tendrían porcentajes de clasificación de obesidad cuando usted hace una composición corporal, lo que indicaría que el paciente ya tiene obesidad y claramente tiene todo este riesgo de las cascadas inflamatorias y de las alteraciones de la resistencia. Hola, Listo, buenos días. ¿Sí profe. me escuchan, por favor? Sí, se escucha. Hola, Daniel, muchas gracias por la presentación y a todas las personas que están conectadas. Un dato adicional teniendo en cuenta el comentario del doctor Builes es que muchas veces vemos que no hay una buena adherencia a la medicación y además a las recomendaciones. Recordar que la evidencia más sólida de la
Metformina es basada en el estudio de EPP, como tú lo comentaste, y la posología recomendada basada en este estudio es una dosis de 850 miligramos cada dosis. Entonces, vemos muchas veces que los pacientes dicen, no, es que yo tengo prediabetes y estoy recibiendo tratamiento para la prediabetes con metformina, pero a dosis de 500 miligramos al día, por ejemplo. Esto no es lo que se evaluó en este estudio y recordemos que para el próximo año ya va a cumplir 20 años de este estudio y en la publicación del seguimiento a 15 años se demostró que el uso de metformina a esa dosis tiene impacto en la prevención de progresión de prediabetes a diabetes. Y desde el punto de vista de la actividad física y las recomendaciones, debe hacerse un programa individualizado donde esas recomendaciones que el DPP hizo son basadas dependiendo de cada tipo de peso que tenga el paciente, una meta de calorías al día. Entonces no es un número exacto. Hay unas tablas donde por cada libra que tenga el paciente, recordemos que es un estudio realizado en Estados Unidos, entonces por las libras que tenga el paciente de peso, se les recomiendan unas metas a llegar. Entonces tampoco es que vamos a ir directamente a establecer un número único de calorías a llevar al paciente porque vemos que tampoco van a lograr la adherencia. Pero me sujeto a que esta es la intervención a la que debemos tener más impacto y no esperanzarnos en un medicamento y más cuando no lo utilizamos a las recomendaciones que se establecieron en la evidencia de los estudios. Y una pregunta acá en el chat que dice que en dislipidemia, estatinas y prediabetes, ¿cuál es la recomendación farmacológica? Metformina sumado a los cambios del estilo de vida. Preguntan, Dani. Yo creo que ahí lo que habría que hacer entonces es evaluar el riesgo cardiovascular que tiene el paciente, evaluar entonces el score de riesgo a 10 años y dependiendo de eso entonces se empezaría como la parte del tratamiento, porque aquellos pacientes que son diabéticos como tal ya tienen pues ya tienen un alto riesgo y requieren pues como una meta LDL mucho menor. Entonces tocaría como evaluar entonces el score de riesgo cardiovascular ahí en esos pacientes para evaluar entonces cuál es la cantidad, pues el riesgo que tiene y dependiendo de eso se evalúa entonces cuál es la meta LDL a la que se debe llegar en estos pacientes. Sí, sumando a lo que tú acabas de indicar, es importante también tener en cuenta que cuando yo voy a empezar el tratamiento para la dislipidemia, debo establecer el riesgo que tiene mi paciente y podemos utilizar el FINRIX, como tú bien lo indicaste, o el COLRIX, y le podemos explicar al paciente, mire, su riesgo de progresar a 10 años de prediabetes a diabetes es de tanto por ciento basado en su FINRIX ajustado o su COLRIX y su riesgo cardiovascular es de X cantidad basándonos en el Framingham, por ejemplo. Con esas dos escalas tú le puedes decir claramente al paciente cuál es el riesgo de ambas situaciones y por supuesto siempre vamos a estar inclinados a prevenir los eventos cardiovasculares y las estatinas son medicamentos que tienen mucha evidencia sólida en prevención de eventos cardiovasculares, por lo cual siempre que sea posible vamos a intentar hacer las intervenciones del estilo de vida en el paciente que esté indicado, darle las estatinas y explicarle que existe mucho más riesgo de un evento cardiovascular que de progresar a diabetes con las estatinas. Y la doctora Diva, le doy paso para un comentario que quiere participar. Buenos días, profe. Buenos días, muchas gracias. Sí, quería hacer solo un par de comentarios adicionales a los que había comentado el doctor Willes y tienen que ver con que los cambios de estilos de vida que en todos los estudios epidemiológicos, estadísticos, de seguimiento han mostrado mejoría, no son exactamente que el médico le diga al paciente que tiene que hacer ejercicio y que tiene que cambiar la dieta. Son estudios en los cuales hay un seguimiento por un grupo multidisciplinario. Entonces es muy importante recordar que nuestra legislación colombiana, las EPS tienen la obligación de hacer promoción y prevención y que el médico no solo se debe limitar a decirle al paciente que salga a caminar, que cambie su dieta, sino que debe hacer integrar al paciente al programa de prevención cardiovascular o del grupo de obesidad de su EPS, porque las solas instrucciones en la consulta, sean estas en cada 3, cada 6 meses, tienen una efectividad mucho menor en la adherencia a esos cambios de estilos de vida saludable. Entonces, es muy triste ver que en la consulta de endocrinología
se refiera cada vez más a los pacientes que llegan a índice de masa de 35, de 40, para que el endocrinólogo los haga bajar de peso, cuando todos sabemos que los programas de reducción de peso no tienen buena eficiencia si no se hacen más tempranamente y si no se hacen desde el primer nivel. Entonces, era solo recordar esta parte. El seguimiento es indispensable, no solo por nutrición, con las indicaciones adecuadas, sino por todo el grupo en el punto de partida, que es la atención inicial, la atención en salud primaria y en salud familiar, en medicina familiar. Muchas gracias a todos los Muchas gracias, profe. Ya son las 8 de la mañana. Gracias por todas sus preguntas y por todas sus intervenciones. Y gracias a ti, Daniel. Les deseo una feliz semana. Muchas gracias. Hasta luego, que estén Saludos. muy bien.